escucha Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver aminoácidos y péptidos y luego proteínas. Respecto, o sea, no me han mandado las dudas que tenían de los problemas de la clase pasada. Vamos a hacer lo siguiente. Yo el fin de semana voy a preparar algunos problemas de los distintos temas que vimos. Y el próximo martes, en lugar de agregar un nuevo tema, vamos a tratar de pasar las diapositivas rápidamente de, por ejemplo, carbohidratos. Y vamos a ver qué dudas quedan de los problemas de carbohidratos o de las preguntas de carbohidratos. Después voy a hacer lo mismo con voy a pasar el PowerPoint y vamos a ir paso a paso viendo cuáles son las dudas que pueden tener de eso, de ese tema, y vamos a hacer los problemas. Y después, si tenemos tiempo, vemos aminoácidos, paso otra vez esto, el aminoácidos, péptidos y proteínas, y vamos a tratar de ver el cuestionario. Entonces, yo el fin de semana las dudas que pueden tener es cómo hacer los problemas. Creo que lo de carbohidratos no les quedó todavía bien claro. Los de lípidos todavía no los vieron. Yo voy a ver si voy a hacer modelos de los problemas de lípidos y se los voy a enviar. Y me dan tiempo, o sea, mañana a la tarde, una cosa así, se los puedo enviar. Y después de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Me parece que en lugar de avanzar con otro tema más, vamos a dejar hasta aquí todo cerrado y con cuestionarios y todo. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Una consulta, ¿lo va a mandar por mail todo ese material en los problemas nuevos? Sí, sí, o sea, muchos no, ejemplos de los problemas y bueno, las dudas verbales las podemos discutir acá, ¿no? No hay problema. Por favor, anímense todos a hacer las preguntas. Pero primero ustedes, con los que yo, la información que mando en los PowerPoint, tienen que poder seguro responder el 70% de las preguntas de los cuestionarios. Pero los problemas, sí, esos son los que quizá les puedan costar más porque nunca lo hicieron. Entonces le puedo mandar modelos de, por ejemplo, problemas de saponificación o de índice de yodo, más problemas esos de metilación. Lo que sí voy a ver si lo armo en PowerPoint y pego algunas cosas, porque si no yo dibujar todos esos esquemas no creo que me resulte muy fácil, me va a llevar mucho tiempo. Vamos a ver, pero les va a llegar la información, ¿sí? Y lo Perfecto. demás traten de resolverlo ustedes, porque que yo del PowerPoint y luego vuelva a repetir lo mismo en las preguntas, ustedes estudien primero, traten de resolver el cuestionario y después lo discutimos acá. Dado que estamos en esta situación de cuarentena, me parece mucho más razonable. ¿Estamos? Claro, sí, sí, Bueno. sí. Bueno, ahora sí, ya son 49, bueno, faltan algunos, pero vamos a empezar. Cualquier cosa, yo cada tanto voy achico la pantalla y pregunto si me escuchan, si tienen algún problema. ¿Estamos? Si quieren hacer alguna pregunta. Perfecto. Bueno, este, bueno, vamos a ver cuál es la estructura general de un alfa aminoácido. ¿Por qué es alfa? Este es el carbono alfa, que es un aminoácido, está formado por carbono, que es el carbono alfa, que está unido al carboxilo y al grupo amino. Y además tienen los sustituyentes, en este caso, es una estructura general de un aminoácido, tenemos un hidrógeno y acá un grupo R. Ahora vamos a ver cuáles son los grupos R. Entonces, este es el carbono alfa. En este caso es un carbono asimétrico, porque tiene un carboxilo, un amino, un hidrógeno y un grupo R.
El R puede ser polar, un grupo polar, un grupo no polar, un grupo que tenga otro carboxilo, un grupo que tenga otro amino, y bueno, ya vamos a ir a ver todos los aminoácidos que se encuentran. En la naturaleza tenemos 20 aminoácidos que se encuentran, que forman las proteínas comunes. Entonces, repito, este es el carbono alfa, carbono asimétrico. Los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza siempre son de la configuración L. Puede existir como carbono asimétrico, son enantiómeros que son de la serie D o de la serie L. En este caso, con referencia al gliceraldehído, tenemos que es de la serie L, el que va a formar las proteínas, el que tiene el grupo amino hacia la izquierda. Profe, perdón, una consulta. Acá los chicos dicen si se puede grabar la clase. Ah, me olvidé, perdón. Sí, tantas cosas. Perdón, sí. La falta de costumbre de grabar las clases siempre las graban los alumnos. Gracias. Perdón. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, carboxilo. Este es el carbono alfa que está unido al carboxilo y al grupo amino. Estos grupos son los que, unidos al carbono alfa, los que van a formar la unión peptídica, o sea que va a unir un aminoácido con otro. Y va a formar los péptidos, oligopéptidos, o las proteínas. Entonces, este es el carbono alfa unido a R también, pero estos son los que el carboxilo y repito, y el amino que está unido al carbono alfa van a ser los que van a contribuir a la unión peptídica. Entonces, L, carbono alfa, carboxilo, R. Bueno, estereoisómeros de alfa aminoácidos. Por ejemplo, tenemos, vamos a verlo aquí, la L-ananina, esta es de la proyección de Fischer, o sea, estos están hacia adelante, estos hacia atrás, y la carbena lineal es la cadena carbonal es normal y esto es horizontal. Esta es, por ejemplo, el aminoácido de 3 carbonos, donde R, todo lo que es R va a estar aquí en color rosado. El R es un metilo, ¿sí? Entonces, tenemos R-metilo, el carbono alfa, carboxilo y el amino. El amino en la configuración L, L-alanina. Esta sería la D-alanina, pero lo que forman las proteínas es la serie L. Bueno, y acá tenemos la serie L-alanina y de alanina también. Bueno, acá tenemos las estructuras y la forma que se abrevia está mejor en la próxima diapositiva, pero, por ejemplo, la L-alanina se abrevia como ALA, la asparragina, ya se las voy nombrando así se van haciendo al oído, como ASN, cisteína como cis. La cisteína, ¿se acuerda que tenían el grupo tiol? La glutamina, que es un aminoácido, están los monoamino monocarboxílicos, que son los neutros, están, como el caso de la alanina, la glutamina, que bueno, es más complejo, ya lo vamos a ver, pero más se simboliza así, la glicina con 3 letras, ¿sí? Leucina, isoleucina, leucina, metionina, es un tioéter, la fenilalanina con 3 letras, prolina, serina, treonina, y ahora, bueno, así sucesivamente lo vamos a ir
nombrando. Ahora, se ha hecho como se estudia la secuencia para abreviatura, utilizan una única letra, pero eso nosotros no lo vamos a hacer. Es el método moderno, aptitudo informativo, cada aminoácido con una letra, ¿sí? Que cuando tienen que hacer secuencias largas o trabajos para conocer la secuencia de determinadas proteínas muy complejas, ahora están usando una única letra. Vamos nosotros a usar toda la palabra o de 3 letras. Bueno, identificación de los carbonos de un aminoácido. Acá tenemos un aminoácido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cómo numeramos? El carbono 1 es el del carboxilo. El carbono 2 es el carbono alfa próximo al carboxilo, y es el carbono alfa que está unido al carboxilo y al amino que van a contribuir a la unión peptídica. Después tenemos el carbono beta o carbono 3, el gamma o carbono 4, delta carbono 5 y epsilon carbono 6. La lisina, como ven, es un aminoácido monocarboxílico diamino. O sea, es un aminoácido básico. Bueno, se comportan los aminoácidos como ácidos débiles, que pueden ser ácido o básico, de acuerdo al pH, se pueden formar como ácidos débiles, y también existen compuestos o aminoácidos neutros dependiendo del pH. Y así tienen, en ese caso que tienen una carga neutra, se llaman Switer-ion. O sea, como folitos, carga neutra, ahora vamos a ver después con la ionización de los aminoácidos. Entonces se comportan como ácidos débiles o bases débiles, y va a tener la carga neta de cada aminoácido, por lo tanto va a depender del pH. Entonces tenemos aminoácidos monocarboxílicos, aminoácidos monocarboxílicos diamino, y ahora vamos a ver que tenemos monoamino dicarboxílicos. Y después son los neutros, que tienen también un R, que puede ser polar o no polar. Bueno, relaciones estéricas de los estereoisómeros de alanina con la configuración L y D del gliceraldehído. El aminoácido más pequeño es el gliceraldehído. El aminoácido, perdón. Estamos hablando de la serie D y L. Es la glicerina, pero que acá tiene un amino. Pero acá estamos viendo lo que dije al principio. L-gliceraldehído y L-alanina, o sea, comparando el L-gliceraldehído, que es el oxidrilo hacia la izquierda, y aquí el alanina, L-alanina es el amino hacia la izquierda. Y aquí de gliceraldehído y de alanina el amino hacia la derecha. Entonces, pues vamos a ver lo que estaba pensando, que es la glicina, que en lugar de un metilo tiene otro hidrógeno. Este es el segundo aminoácido. Piensen muy bien la alanina, porque dependiendo de la alanina, vamos a ver que se originan en este metilo diferentes aminoácidos. O sea, si en lugar de 3 hidrógenos tiene 2 y un oxidrilo, es la serina, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir viendo la cisteína, que en lugar de un hidrógeno tiene un grupo tiol. Son todos derivados así, para que ustedes no los memoricen tanto, sino que puedan aprender a escribir los aminoácidos. Bueno, vamos a clasificar ahora
los aminoácidos comunes, dije 20 aminoácidos comunes en proteínas. Los no polares que tienen grupos R alifáticos. Por ejemplo, este, como dije antes, es el aminoácido más chico, más pequeño, que tiene aquí. Este es el carbono alfa, unido por supuesto al carboxilo y al amino. Tiene 2 hidrógenos. La alanina tiene, en lugar de este hidrógeno, tiene un metilo. Tiene un carbono más. Y después tenemos, o sea, no polares son la alanina, la prolina, la valina, la leucina, isoleucina y la metionina. Entonces, vamos a ver alanina y valina, leucina y isoleucina. Estos forman uniones todas hidrofóbicas cuando interaccionan entre sí. Y la metionina es un éter de azufre, un tioéter, perdón, y la prolina, fíjense acá, porque es muy importante que presten atención a esta estructura. Tenemos acá el carbono alfa, el carboxilo unido a carbono alfa y el amino unido a carbono alfa. Este amino es una amina secundaria, ¿sí? Porque está unido a otro, en este caso otro carbono. Entonces esto es una amina secundaria. Es más difícil formar puentes de hidrógeno y además es un ciclo, es un hidrocarburo cíclico. Entonces, la prolina, y también vamos a ver que existe la hidroxiprolina, que no es de los 20 aminoácidos naturales, pero aparece a veces en la proteína, que tiene algún impedimento. Este ciclo no tiene el mismo tipo de estructura que los otros aminoácidos. Ya lo vamos a ver después cuando veamos la secuencia en proteínas. Entonces, tiene dos particularidades. Un ciclo y hidrocarbonado, y aquí este amino no es como es una amina primaria y este es una amina secundaria, o sea, cuando hablamos que van a formar puentes de hidrógeno, estos generalmente no pueden formar puentes de hidrógeno. Y bueno, después son todos, ¿ves? La valina, todos son similares aquí, a la alanina. Aquí, la valina, acá reemplazan 2 hidrógenos por 2 metilos. A ver, ¿qué otro más se puede decir? ¿No? Y después estos tienen un carbono más. A ver. 4. Este tiene 3 y 2 metilos. Y este tiene 4 y 2 metilos, que es la leucina. Son todos hidrofóbicos. Pues la metionina también es no polar, es un tioéter. Y la prolina tiene la particularidad que dije que no forma puentes de hidrógeno y es un hidrocarburo cíclico. Bueno, aminoácidos comunes, grupos R aromáticos. Por ejemplo, tenemos el aminoácido fenilalanina. Tenemos el carbono alfa, otra vez unido a carboxilo, grupo amino, siempre a la izquierda, la serie L. Y esto es como si tuviéramos una alanina unido a un grupo benceno. Es la fenilalanina. Bueno, ¿qué otro más? La tirosina. La tirosina es la diferencia con la fenilalanina, ¿cuál es? Que tiene un oxidrilo en posición para respecto del grupo amino. Carboxilo, carbono alfa, amino, carbono hidrógeno 2. Hasta acá sería la alanina unida, en este caso, a un alcohol aromático. Entonces esta es la tirosina. La tirosina cumple funciones
importantísimas en la célula, unidos en la proteína, por supuesto, que se puede fosforilar y desfosforilar este oxidrilo. Además, este oxidrilo, aunque todo es no polar, es el más polar de los tres. Son grupos aromáticos. Y tiene la parte polar, es oxidrilo, que puede llegar a formar uniones hidrógeno. El triptófano tiene este grupo indol. El grupo indol del triptófano le da características también algo polar. A diferencia, la fenilalanina y todo el R siempre estamos viendo, es no polar. Este es no polar, pero tiene este oxidrilo que puede llegar a formar puentes de hidrógeno. Y el triptófano tiene este anillo indol, que también puede ser un poco más polar. El triptófano lo vamos a usar mucho. La tirosina, la parte funcional es importantísima también en las proteínas. Ustedes marquen las cosas que yo le voy acentuando, ¿sí? Bueno, grupos R, estamos viendo, lo que está en rosado son los grupos R. Son aminoácidos grupos R sin carga, pero son polares. Por ejemplo, la serina. ¿La serina cómo es? Como si fuera la alanina, y uno de los hidrógenos es sustituido por un oxidrilo. Tiene un oxidrilo. ¿Se acuerda que cuando vimos lípidos la clase pasada hablamos de fosfatidilcerina, que era un alcohol? Bueno, el alcohol es este. Después, la treonina, que tiene este oxidrilo, o sea que es polar, pero no tiene carga. La cisteína es como la alanina, reemplaza un hidrógeno por este tiol. La cisteína se convierte en un ácido muy débil que quizá puede formar algo de puentes y unirse con puentes de hidrógeno, con nitrógeno, pero es mucho más débil que los puentes de hidrógeno comunes. Vamos a bajar. Ahí está. La cisteína, la asparragina y la glutamina. Después vamos a ver, teníamos que haber puesto primero el ácido aspartico y el ácido glutámico. El glutamato y aspartato. Esta es la amida del ácido aspartico y esta es la amida del ácido glutámico, el aminoácido. Esta es una amida, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, con el carboxilo sin la amida, estoy tapando la amida, es el aspartico, que es un aminoácido dicarboxílico amino. Y el ácido glutámico o glutamato es un ácido de 5 carbonos también dicarboxílico y monoamino. Cuando se amina, forma una amida acá. Y tenemos acá la asparragina y la glutamina. Bueno, grupos R ahora sí cargados positivamente. Los otros eran polares sin carga. Y estos son grupos R polares cargados positivamente. Teníamos, como ya vimos al principio de la clase, la lisina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Uno de los hidrógenos está sustituido por un amino, entonces es monocarboxílico diamino.
Este es el carbono alfa unido al carboxilo, repito, el grupo amino. Este grupo amino hacia la izquierda de la configuración L. La arginina tiene este grupo guanidinio, que es polar, ¿sí? Y, o sea, este es el grupo R que tiene el grupo arginina guanidinio, que es polar. Y luego está también la histidina, que tiene un grupo imidazol, el grupo imidazol, y tiene a pH 7, tiene un pK más o menos de 6, que puede actuar, es el único aminoácido que puede actuar como buffer dentro de la célula. La célula estamos a pH 7, entonces puede tener capacidad buffer, este aminoácido, dentro de la célula. Que tiene el grupo imidazol de la histidina. Nos quedan los grupos R con cargas negativas. Había hablado yo hace un rato del aspartato. Acá lo ven mejor, el ácido aspartico tiene 4 carbonos, es dicarboxílico monoamino. Este es el R, tiene un carboxilo, y el glutámico o glutamato también es dicarboxílico monoamido de 5 carbonos. ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso? Yo les dije que el ácido aspartico, que era dicarboxílico, sin esto, ¿no es cierto? Era dicarboxílico. Que si nosotros teníamos un grupo amino, lo llamamos aspartato o aspartico. Si teníamos 5 carbonos, es glutámico. Tenía el glutámico, este es el ácido glutámico, y esta es la sal, perdón. Y era el glutárico. Y aquí tenemos la amida, es el glutamato. Bueno, si tenemos un grupo ceto, era alfa-ceto-glutarato, y aspartato, oxalacetato. Bueno, esas cosas tienen que empezar a escribir y relacionarlas. De 4 carbonos, si es un aminoácido, tiene un grupo amino, es el aspartato. Si tiene un grupo ceto, es tal. Y si tiene, es dicarboxílico además, es el ácido tal. Y lo mismo con el glutamato. Entonces, es dicarboxílico. Bueno, ahora faltan los aminoácidos que contienen azufre, que vimos. La cisteína, que tiene un grupo tiol, siempre carbono alfa, carboxilo, amino. Entonces, 2 moléculas de cisteína pierden hidrógenos y electrones y se oxidan, son muy fácilmente oxidables, para obtener el otro aminoácido, que es la cistina. La cistina, formación reversible de una unión disulfuro por oxidación de 2 moléculas de cisteína. Este es el otro aminoácido, cistina. Estas reacciones lo van a ver muy seguido durante el curso. Estructura de aminoácidos, entonces tenemos L-aminoácido con grupo R, L-alanina, L-cisteína. Ven que eso lo puse yo como para que ustedes no memoricen, sino que si se sustituyen ponen un tiol, sustituye un hidrógeno por un tiol, es la L-cisteína. Y si sustituye un hidrógeno por un oxidrilo, él tiene la serina. Disculpen que es muy feo esto, pero como no tengo pizarrón, agregué esa diapositiva. Bueno, aminoácidos no comunes con importantes funciones, no están dentro de los 20 aminoácidos que forman las proteínas comunes,
Por ejemplo, 4-hidroxiprolina. Habíamos visto la prolina y esta es la hidroxiprolina. A la 5-hidroxilicina, N-metilglicina. Bueno, yo no les voy a pedir los nombres de esto, pero sepan que existen. Gamma-carboxiglutamato. Ay, no veo. Bueno, selenocisteína, no. Es para saber que existe. La fosfotrionina, fosfoserina, esto lo vimos el otro día como una parte de los fosfolípidos, fosfotrionina, fosfotirosina, alfa N-metilarginina, 6-N-acetilicina, con glutamato metiléster y adeniltirosina. Bueno, aminoácidos no comunes con importantes funciones tenemos la ornitina, que es carbono alfa, carboxilo, amoníaco. 1, 2, 3, 4, 5 y un amonio, un amino. Y la citrulina, que es también 1, 2, 3, 4, 5, y este amino, este grupo forma otro grupo que es un amido. He reemplazado un hidrógeno, pues no funciona amino. La ornitina y la citrulina van a formar parte del ciclo de la urea. Dos compuestos que forman parte del ciclo de la urea. Bueno, forma de aminoácidos no iónicos y suiteriónicos. Entonces, ¿qué dijimos? Que los aminoácidos se comportan como ácidos y bases débiles y va a depender del pH que esté en forma de ácido o de base. Entonces, esta es la forma no iónica. Y aquí tenemos la forma de suiterión. O sea, ¿qué significa que es un suiterión? Que se comporta como un anfolito, tiene carga neta. Vamos a aprender a usar la carga neta 0. Tenemos carboxilos y aminocargados, carga neta 0, está en la forma de suiterión. O sea, existe un pH tal que depende del grupo R también, va a estar en forma de suiterión o en forma de anfolito. Tenemos este ácido, vamos a suponer el suiterión, si nosotros le agregamos medio alcalino, se va a disociar ahora el grupo amino y va a quedar de esta forma. Y esto va a ocurrir a un pH mucho más básico que cuando se disocia el carboxilo. Ya vamos a ver bien los ejemplos. Y si tenemos, partimos acá del suiterión, más un protón, se va a formar, o sea, medio más ácido, se va a neutralizar el ion carboxilo a carboxilo, perdón, neutro. Bueno, vamos a ver la titulación de un aminoácido. Estos son los problemas que van a tener que resolver ustedes de aminoácidos y de determinar cuál es el punto isoeléctrico, que significa cuando va a estar el aminoácido como suiterión. Entonces, si nosotros partimos de la glicina y graficamos aquí pH en función
de una base fuerte, equivalentes de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, ¿ustedes se acuerdan, a ver si fue la clase pasada o la anterior, que hicimos la disociación del ácido acético? Y vimos que el pK del ácido acético era 4 y pico. Y ahora vamos a ver las diferencias cuando estamos en presencia de un aminoácido. ¿Cómo va a cambiar el pK de un grupo carboxilo que se disocia? Entonces, vamos a mirar primero las fórmulas, después el gráfico. Primero, tenemos acá la glicina. ¿Se acuerda que era la mastica? Este es el carbono alfa, unido a un carboxilo y a un amino. Entonces, empezamos si titulamos la glicina, vamos a empezar a ver las dos cosas juntas. Si titulamos la glicina con hidróxido de potasio, llega un momento que va a empezar a disociarse ¿quién? Si está así neutro. ¿Quién se va a disociar si estamos todavía un pH bajo, menor de 7, por acá? Se va a empezar a disociar el carboxilo. Entonces, a un pH bajo se disocia el carboxilo, ¿ven? Hasta que se alcanza una concentración donde cuando está en forma de carboxilo o carboxilato, es la misma cantidad. Están en cantidad de 50% disociados, estamos en el valor de pK1 aquí. Es un punto de inflexión que tenemos pK1, que es 234. Si nosotros tenemos el ácido acético, lo disociamos, el pK1, el pK del ácido acético es 4 y pico. Entonces parece ser que esta carga positiva del aminoácido hace que a determinados pH produzca como una repulsión de este hidrógeno y permita que se disocie a pH más bajos. Entonces, por eso el pK1 de la glicina, que es un aminoácido monoamino monocarboxílico, se va a disociar a un pH mucho más bajo, o sea, su pK va a ser mucho más bajo en referencia con el ácido acético. ¿Por qué? Porque tiene un grupo amino. Entonces, acá pK1 está a mitad disociado y luego acá está totalmente disociado el carboxilo. Acá es el 50% y cuando llega acá tenemos otro punto de inflexión, estamos en el punto iseléctrico, porque este aminoácido es monocarboxílico. Entonces estamos aquí en el punto iseléctrico, que es la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Estamos a un punto, una carga neta de 0. Y llamamos a ese pH como punto iseléctrico es igual a 5,97. Eso es lo que van a tener que determinar ustedes en los problemas. Estamos acá en el punto iseléctrico. Seguimos agregando equivalentes. Estamos aquí en este valor de pH, es el punto iseléctrico. Seguimos agregando álcali. ¿Quién se va a disociar ahora? Si está totalmente disociado el carboxilo, vamos a tener que alcanzar un valor de pH en el cual se empiece a disociar el grupo amino. Tiene que ser más alcalino. Entonces, seguimos titulando y aquí empieza a disociarse el grupo amino. ¿Sigue en la flecha? El grupo amino hasta que la mitad, o sea, el 50% está disociado. Entonces tenemos el pK2 igual a 960, o sea, un pH muy alto, 960. Comparado con una amina, este es más alto. Bueno. Y luego seguimos titulando hasta que llegamos
es totalmente disociado el carboxilo y el amino. Acá se disoció completamente el amino. Tenemos una carga neta negativa, acá tenemos una carga neta 0 y acá tenemos una carga neta positiva. Entonces, más 1 es una carga positiva, acá es 0 y acá es menos 1. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá tenemos el esquema, más 1, 0, que es el punto iseléctrico, está como su iterión, y menos 1. Bueno, punto iseléctrico tenemos de la glicina, otra vez acá. ¿Cómo lo calculamos en el caso de un monoamino monocarboxílico, el punto iseléctrico? Podemos decir que es un medio del pK1 más pK2. Esto es igual a un medio de los datos que vimos recién, 234 más 960. O sea que el punto iseléctrico calculado así por esta fórmula es igual a 5.97. Bueno, efecto del ambiente químico sobre el pKa. Y aquí tenemos lo que dije antes, el punto iseléctrico, el disculpen, el ácido acético, tenemos cómo se disocia y vemos que tiene un pK de 4,8. Y fíjense que la metilamina es mucho mayor, es 10,6 respecto de 9 y pico que teníamos la disociación del aminoácido, del grupo amino, que eran 9 y algo. Entonces, cuando tenemos el aminoácido glicina, el pK es 234 y el pK de la base es 960. Entonces acá volvemos a pK 234. La repulsión entre el grupo amino y el protón que sale disminuye el pK. Para el grupo carboxilo y grupos de carga opuesta disminuye el pK para estabilizar el su interior. Y aquí los átomos de oxígeno electronegativos que tenemos cuando se disocia esto, tira electrones fuera del grupo amino disminuyendo su pK. O sea, cuando teníamos que disociar el carboxilo, era el grupo amino que repelía esto. Y ahora es el carboxilo que repele, aquí tiene tendencia de eliminar aquí el hidrógeno del amino. Bueno, acá está el acético, también he puesto antes. Esto lo vieron en la clase pasada, lo del acético. Bueno, la ecuación de... Esto ya lo vimos en la primera clase. Ay, empiezan con los ruidos. Bueno, curva de titulación de... Ahora tenemos un grupo R que se tiene que disociar. Así que bueno, presten atención porque estos son los problemas que tienen que hacer ustedes. Los vamos a ir haciendo acá. Bueno, perdón, ¿ustedes escuchan el ruido? ¿Les molesta? Se Sí, escucha, sí. pero lo escuchamos a usted, profe, también. No, porque están arreglando el edificio, el departamento de arriba y ya empiezan a esta hora. Muy oportunos. Ayer estuvieron así todo el día. Bueno, entonces el glutámico, entonces el ácido glutámico, que lo van a ver muchísimo, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, es dicarboxílico monoamino.
Entonces, el ácido glutámico aquí tiene una carga neta positiva a pH ácido. Cuando comenzamos a titular con la base, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar al punto de inflexión donde tenemos el pK1, donde el primero que se disocia es el carboxilo unido a carbono alfa. ¿Estamos? Se disocia primero el carboxilo unido a carbono alfa, por lo que dijimos antes, del amino, que tiene tendencia a que se elimine el carboxilo. Este es el carbono alfa. Primero se va a disociar este. Empezamos a titular y llegamos a pK1, el punto de inflexión, donde tenemos un pK de 2,19. A este pH tenemos la mitad de los grupos disociados. Si seguimos agregando álcali, vamos a llegar a disociar ¿quién? ¿Quién disociarían ustedes a ese pH? ¿El amino o el carboxilo? Si todavía estamos en un pH ácido, el amino se va, dijimos, alrededor de 9, aproximadamente, más o menos algo. ¿Quién les parece que todavía si estamos a pH ácido? Pero también es un carboxilo, es más ácido, así que tiene que ser el carboxilo. El carboxilo. ¿Está claro cómo se van disociando y por qué? Bueno, ahora, si está completamente disociado este carboxilo, va a comenzar a disociarse el carboxilo del grupo R. ¿Sí? Entonces, estamos acá. Entonces, aquí ya se disoció, empezamos a disociar el grupo carboxilo acá, del grupo R. Ay, perdón. Me esperan un segundito a ver si se pueden calmar los ruidos de arriba. Un segundo. Porque no se puede decir que pasan a trabajar a la cocina, aunque sea mientras yo doy clase, no se puede estar martillando. No, porque no se lo... Bueno, sigo con el ruido. No sé. No, pero están martillando de una forma espantosa. Bueno, sigo. Bueno, perdón. Entonces, aquí comienza a disociarse el carboxilo. ¿Aquí qué tenemos? ¿Cómo es la carga? Aquí es +1, ¿no es cierto? Cuando empezamos, sí. Vamos agregando álcali hasta que aquí se disocia la mitad del carboxilo unido a carbono alfa y acá está totalmente disociado. Cuando está totalmente disociado este carboxilo, ¿cómo es la carga neta? 0. Estamos en el punto iseléctrico. Entonces, el punto iseléctrico, ¿cuál es? Ahora vamos a seguir viendo. Aquí tenemos pKr. Acá se comienza a disociar el carboxilo del grupo R. Y seguimos titulando. Aquí tenemos la mitad disociado del carboxilo y aquí comienza, aquí tenemos la mitad, aquí comienza a disociarse el grupo amino, hasta que llega a la mitad de disociación y tenemos el valor de pK2. Cuando está totalmente disociado el grupo amino, tenemos 2 carboxilos y acá el amino disociado neutro, -2. Entonces acá tenemos +1 de carga neta, +1. Aquí 0, estamos como el punto iseléctrico o citerión. En el punto iseléctrico, donde va a estar entre pK1 y pKr, entre este y este.
porque tenemos carga neta 0. Está por acá. ¿Sí? Entonces, como es un ácido dicarboxílico, el punto isoeléctrico va a estar en un valor de pK, a ver, 4, 2, de 3, 4, 3 y pico, más o menos, por acá. Porque ahí tenemos carga neta 0. Entre pK1 y pKr. O sea, que la fórmula anterior que aplicamos pK1 más pK2, tendríamos que poner pK1 más pKr dividido 2. Ya vamos a verlos. Bueno, lo que quiero que entienda entre pK1 y pKr, tenemos 0. ¿Sí? Porque entre pKr y pK2 aquí tenemos menos 1. Cuando está totalmente disociado tenemos menos 2. La carga neta. Piensen que en las proteínas, cuando tenemos un porcentaje alto de ácido glutámico o glutamato, va a tender, o también aspartato, va a tender a tener una carga, las proteínas van a tener una carga neta tendiendo a ser más negativas, ¿no? Pero bueno, y si tienen muchos aminoácidos básicos, en porcentaje, va a tender a tener una carga neta más positiva. Entonces, lo que quiero hacer es que pK1 más pKr dividido 2, vamos a tener punto isoeléctrico ácido. ¿Se entienden? Pero un sí o un no. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos la curva de titulación de histidina. ¿Qué dije de la histidina? Que tiene un pKr de disociación alrededor de 6 y se comporta como un buffer dentro de la célula. Es el único aminoácido que tiene capacidad buffer dentro de la célula. Y, tiene un pKr de 6. Entonces, si tenemos carga neta, acá tenemos la histidina. Tiene grupo imidazol de la histidina, entonces, y este grupo amino de carbono alfa. Entonces, carbono alfa, carboxilo, está sin disociar, y el amino con carga positiva. Y aquí tenemos la histidina. Entonces, si vamos titulando, aquí, pH, tenemos que el pK1 de la histidina es mucho más ácido, 1,82, el punto de inflexión lo tenemos aquí, el pK1 es 1,82. Entonces, 1,82, y se disoció la mitad, seguimos aquí, y se va a disociar, ¿quién? El amino, el carbono alfa siempre. A ver, no, este se disocia, perdón, es distinto. Aquí se disocia, disculpen, el grupo imino del imidazol. Primero. Y luego llega a la mitad, que es el pKr, porque esto es lo que tiene capacidad buffer. Y llega a pKr de 6. Y luego sí se va a disociar el grupo amino que da en carbono alfa. Y va a tener acá una carga menos 1 negativa. Entonces, el punto isoeléctrico, ¿dónde va a estar? Cuando tiene carga 0. Entonces, repito, primero se disocia el nitrógeno del imidazol y luego se disocia el grupo amino carbono alfa. Entonces, ¿dónde va a estar el punto isoeléctrico? Donde tiene carga neta 0. Va a estar entre pKr y pK2. Entonces, ¿cómo determinamos el punto isoeléctrico que va a estar acá? Determinamos como un medio de pKr más pK2 dividido, claro, o sea, pKr más pK2 dividido 2.
esto ustedes de acá ya lo vieron, la ecuación de Henderson. Aquí tenemos, tenemos acá como catión, acá tenemos este pK, acá está como dipolar, y aquí tenemos el anión. Bueno. Esto ya lo vimos, esto estaba. Bueno, formas iónicas y equilibrio de aminoácidos en función del pH del medio. Deuterión o ion dipolar se corresponde, bueno, con la forma 2 en la que el grupo alfa carboxilo y el grupo amino están disociados, por lo que la carga neta es nula. A este pH el aminoácido no presentaría movilidad electroforética. Punto iseléctrico es el pH en que la carga neta es nula. En este punto el aminoácido se encuentra en forma de ion dipolar, así como en pequeñas cantidades equimolares de aniones y cationes y una pequeña fracción de aminoácido no ionizado. El punto iseléctrico de los aminoácidos neutros se localiza a un pH aproximado de 6,8. El punto iseléctrico se calcula como la media aritmética de los pK secos, o sea, el carboxilo y pKn del amino. Para realizar la demostración se utilizan las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch de los dos equilibrios iónicos. Ahí tienen todos los datos. Bueno, formas iónicas y equilibrios de aminoácidos en función del pH del medio. Los aminoácidos con un grupo disociable en la cadena lateral, o sea, la cadena, el grupo R. Son los aminoácidos aspartico y glutámico. Recién vimos el glutámico. Y los aminoácidos básicos, histidina, lisina y arginina. Existe un tercer equilibrio que viene definido por su valor pK, pKr, que es R de la cadena lateral, y 4 formas iónicas. El orden de desprotonación viene determinado por la fuerza de disociación de cada uno de los grupos, es decir, por el valor de pK. A modo de resumen, o sea, yo les presento todo esto para que ustedes puedan estudiar lo que yo digo. A modo de resumen, se puede decir que el orden de desprotonación es el siguiente. El carboxilo, el equilibrio viene determinado por el pK del carboxilo, pKc. La cadena lateral para glutámico aspartico, que es el carboxilo, y la histidina es el imidazón, el equilibrio viene determinado por el pKr, como vimos. El amino, o sea, el carbono unido al carbono alfa, el equilibrio viene determinado por pKn, o sea, es el unido al carbono alfa. Cadena lateral para lisina, tenemos el epsiloamino. El epsiloamino de la lisina cumple una función importantísima en la acción catalítica de las enzimas. Bueno, repito, cadena lateral, para lisina, epsilonamino, para la arginina, el grupo guaridinio. El equilibrio viene determinado por el pKr. En estos casos, el punto iseléctrico se calcula teniendo en cuenta el equilibrio del grupo disociable de la cadena lateral. Entonces, punto iseléctrico de aminoácidos ácidos es pKc, o sea, el carboxilo, más pKr dividido 2. El punto iseléctrico se localiza aproximadamente 3 para los aminoácidos ácidos. Y el punto iseléctrico para aminoácidos básicos es pKn más pKr sobre 2. El punto iseléctrico se localiza a pH mayor que 7 para los aminoácidos básicos. Esto quedó claro ahora, ¿no? Bueno, propiedades de alfa-aminoácidos comunes encontrados en proteínas. Bueno, aquí ustedes tienen una tabla donde ustedes van a tener que consultar si tienen que hacer algún problema. Por ejemplo, tenemos la glicina, pero para eso tienen que saber la mayoría de las estructuras de los aminoácidos, sobre todo los que vamos a usar en metabolismo. Bueno, glicina
es el más pequeño, tiene un pK1 234, pK2 960, punto isoeléctrico. Este es fácil porque es monoamino monocarboxílico. Lo mismo la alanina. Tenemos 234 pK1, o sea, de carboxilo, pK2 969, punto isoeléctrico 601. La prolina, y ahí interviene, vieron el R. Prolina, 199, pK2, 10 con el 96, y tiene un punto isoeléctrico de 648. La valina, tiene 232, 962, leucina 236, 960, isoleucina. Bueno, estos son los aminoácidos con R que no tiene grupo de disociación, son los aminoácidos no polares. Metionina 228, 921. Y los grupos aromáticos, ¿se acuerdan? El único que tenía un grupo que se podía disociar es la tirosina, que tenía el grupo oxidilo. Son fenilalanina, que es monoamino monocarboxílico, es no polar. La tirosina, que tenía el grupo oxidrilo, entonces tiene un grupo R. Y el triptofano es 238, 939, que tiene el grupo indol, pero que en ese caso no tiene disociación. Propiedades de alfa-aminoácidos comunes encontrados en proteínas. Acá tenemos los otros que sí tienen R. Bueno, la serina, que tiene el grupo oxidrilo, como la alanina, pero además tiene un oxidrilo, serina, de 5,68. La trionina, bueno, tanto, la cisteína, acá tenemos, la cisteína es el carboxilo, bueno, tiene 1,96, la disociación de carboxilo, pK2 1028, y el pKr, que es el grupo tiol, 818. O sea, tiene un punto isoeléctrico 507. Entonces se disocia primero el carboxilo, después a un pH más alto del grupo sulfidrilo de la cisteína, 818, y acá el amino 1028. Bueno, después las parraginas. A ver los que tienen R, vemos. La lisina, que tiene el epsilon amino, es diamino monocarboxílico, tiene un grupo R 1053 y un punto isoeléctrico 974. La lisina tiene, o sea, primero se va a disociar el grupo amino del carbono alfa y luego el grupo amino del grupo epsilon amino de la lisina, y da un punto isoeléctrico muy bajo. O sea, que el punto isoeléctrico está entre pK2 y pKr. Pero primero se disocia, primero se disocia el grupo amino unido a carbono alfa. Y el aspartato tiene, o sea, el aspartato tiene, primero se disocia el carboxilo unido a alfa, luego se disocia el carboxilo unido a carbono R, y luego se disocia el grupo amino. ¿Se acuerdan que el aspartato daba ácido 277 el punto isoeléctrico? El glutamato, que tiene dicarboxílico monoamino de 5 carbonos, el aspartato es de 4 carbonos, tenemos el pK1 es 219, el pK2 967 y el pKr 425. O sea, primero se disocia el carboxilo siempre unido a carbono alfa. Luego se disocia el carboxilo de quinto carbono, el grupo R, y luego el amino.
Bueno, acá otra vez tienen los puntos cis eléctricos de los distintos aminoácidos. Bueno, síntesis química de un aminoácido. Bueno, tenemos el bromuro de ácido con amonio, amoníaco y menos bromídrico, va a dar el aminoácido, y también acá con bromo, un carboxilo alifático da este bromuro, y luego con amoníaco da el aminoácido. Síntesis química de un alfa-aminoácido, la síntesis de Strecker, o sea, también la pueden utilizar la síntesis de Strecker en un aminoácido, lo que le da un aminoácido con un carbono más y un amino. Partiendo de una acetona, y acá es partiendo de un aldehído. Ahí tienen el mecanismo. Aminación reductora. Tenemos un alfa-cetoácido con exceso de amoníaco da una imina, y por reducción con paladio hidrógeno da un alfa-aminoácido. Aminación de un alfa-aloácido, ácido carboxílico más bromuro. Bromuro y agua da un bromoácido, aquí, y con exceso de amoníaco da un DL alfa-amino con la sal de amonio, un aminoácido, pero una sal de amonio, un aminoácido. Bueno, acá te muestra la síntesis de Strecker, bueno, y acá la síntesis de Gabriel Malónica. Síntesis de aminoácidos en la célula. Ahora es en la célula. Tenemos alfa-cetoglutarato, que ya les dije que el ácido glutámico, glutárico. Ahora tenemos el carbono 2, un grupo ceto, más amoníaco, más NADP, que es la coenzima fosforilada. En lugar de NAD es NADP, NAD con fosfato, las vamos a ver después de enzimas. Las coenzimas nos da una coenzima reducida más glutamato. Da un grupo amino, más amoníaco. Por la glutamato deshidrogenasa. Estas son reacciones muy clásicas de los aminoácidos en la célula, y tenemos amoníaco más glutamato, que tenemos acá, por acción de una enzima que es la glutamina sintetasa. Cuando hablamos de sintetasa, hay una síntesis, utilizamos energía, en este caso en forma de ATP, que va a dar la glutamina, este aminoácido que ustedes vieron que tiene un grupo amido en el último carbono. De glutamato pasa a glutamida. Y la otra es una transaminasa, que esto lo van a usar para ir para acá, para allá, para sintetizar aminoácidos, muy importante para transformar a partir de glutamato más oxaloacetato, se va a transformar el oxalacetato en aspartato. El grupo carbonilo se va a transformar en amino por acción de una transaminasa, eso lo vamos a ver después en metabolismo de aminoácidos, pero aquí este carbonilo, este alfa-cetoácido, se va a transformar en grupo amino. Acá es NH, por favor, NH2, NH2, NH2. Todo donde dice N, tienen que escribir NH2. Pasa a este oxalacetato, pasa a aspartato, y este glutamato pasa a alfa-cetoglutarato. Bueno, reacciones de aminoácidos en la célula. Tenemos alfa-cetoglutarato, ven, el glutarato. Yo les dije, el ácido glutárico, ¿se acuerdan? Eran todos dos dicarboxílicos. El glutámico es un amino, y el alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs,
es un carbonilo, alfa-cetoglutarato, más un aminoácido, este grupo amino, por una aminotransferasa o transaminasa, que da glutamato más alfa-cetoácido. Lo que hicimos antes, pero mejor escrito. Tenemos alfa-cetoglutárico más un aminoácido, un grupo ceto, más un aminoácido, le transfiere el grupo ceto a este compuesto, a este aminoácido, y el amino a este grupo ceto. Vamos a tener glutamato más el alfa-cetoácido correspondiente. Esta es una reacción de transaminación. Y ahora vamos a ver la desaminación oxidativa, que esta es una reacción muy importante también. Tenemos glutamato más agua, por la glutamato deshidrogenasa, que vimos antes, utilizamos NAD o NADP, da NADP reducido, y se oxida este compuesto y da alfa-cetoglutarato más amonio. Desaminación oxidativa. Entonces acá es transferencia, aminotransferasa. Y acá es una desaminación oxidativa, glutamato deshidrogenasa. Cuando decimos deshidrogenasas hay reacciones de oxidorreducción, alfa-cetoglutarato, y se libera amoníaco. Esta también es una reacción fundamental dentro de la célula. Bueno, reacciones de aminoácidos en la célula. Tenemos un aminoácido por una descarboxilasa, da la amina más dióxido de carbono, y el triptofano por una enzima que es la triptofano hidroxilasa, da 5-hidroxitriptofano, que por descarboxilación, por una descarboxilasa, se descarboxila y da serotonina. Esta es una reacción de descarboxilación. Bueno, después aquí una asparragina sintetasa. Es para sintetizar un grupo amida del aminoácido del carboxilo R. Tenemos aspartato, ¿sí? Este es el carbono alfa. Y ¿cuál se va a formar la amida? Del carboxilo del grupo R, más una glutamina. En presencia de ATP necesitamos energía, que va a dar como AMP más pirofosfato, se libera energía, entonces se transforma en asparragina. Ven, esto es nitrógeno, hidrógeno 2, por favor, todos. Y la asparragina en el carboxilo alejado al carbono alfa, más glutamato. Y aquí tenemos en algunos organismos, bueno, con amonio más aspartato, con asparragina sintetasa, da asparragina. Reacción de estimación cuantitativa de aminoácidos, reacción de ninhidrina. Estas son las reacciones que ustedes tendrían que hacer en el laboratorio. Es una forma de reconocimiento de aminoácidos, es una reacción cualitativa. Entonces, tenemos este compuesto, es 2,2-dihidroxindano, 1,3-diona. Es la reacción, es la ninhidrina. Esta es la solución de ninhidrina, más un aminoácido, ¿sí? Da este compuesto que es hidroxiliceto hidrindeno más un aldehído. Y aldehído con un carbono menos, es lo que da dióxido de carbono más amonio. Formación de una unión peptídica. Bueno, ahora vamos a empezar a formar la unión peptídica, la estructura. ¿Quieren a ver?
y las proteínas. ¿Quieren hacer un intervalo ahora? Y después seguimos con unión peptídica, péptidos y proteínas. ¿Mm? Sí, perfecto. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces yo cierro acá la grabación nada más.